Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Como siempre, la Corte Suprema ubicada en Morandé 345. Antes de que iniciemos la interesante conversación que vamos a tener hoy, quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Alejandro Hurtado, profesor experto en Derecho Penal de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, y como siempre junto con mi compañero Sebastián, ¿cierto?, que nos va a contar cuál es el tema que vamos a tratar hoy. Hola Franco, ¿cómo te va? Alejandro, muchísimas gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar del fraude al fisco. ¿Te has escuchado acerca de esto? ¿Qué significa el fraude al fisco? Pues bueno, ese es el tema que vamos a ver en Palabras Simples de esta vez, y los invitamos a ver una cápsula introductoria para que ya nos vayamos metiendo de lleno en este tema. El fraude al fisco es un delito cometido por un empleado público quien, consciente de su acto y por razón de su cargo, se aprovecha del patrimonio del Estado, de las municipalidades o de los establecimientos públicos, originándoles pérdida y privándolos de un bien legítimo. El artículo 239 del Código Penal sanciona al empleado público que cometa el delito, con el fin de proteger el correcto desempeño de su función. ¿Cómo se investigan estos delitos y cuáles son las sanciones? Bueno, Alejandro, después de ver esta cápsula informativa, ¿cierto? Yo creo que una de las primeras cosas que llama la atención quizás en quien nos está viendo es que este delito solo lo pueden cometer funcionarios públicos, ¿verdad? ¿En qué consiste finalmente este delito fraude al fisco? Efectivamente, el delito de fraude al fisco, como tú bien lo señalas, solo es objeto, digamos, de un funcionario público. Esto está establecido en nuestro Código Penal. Y en forma específica, digamos, y hace mención, ¿no es cierto?, al funcionario público que interviene en una operación determinada, ¿cierto?, de carácter patrimonial, donde se afecta al Estado, a las municipalidades o a cualquier otra entidad pública, digamos. Ese es el contexto general, digamos. O sea, esto en definitiva es cuando una persona se aprovecha de la plata del Estado, que es la plata de todos nosotros, y llega y de alguna u otra manera roba este dinero. Lo que pasa, claro, hay una suerte de defraudación y que se lleva a cabo en razón del cargo del funcionario determinado. Por ejemplo, tenemos hoy día, digamos, un sinnúmero de situaciones, claro. No vamos a entrar en los detalles, digamos, pero y que además que pero son... Como poner un ejemplo neutro. Pero además que hoy día están, y lo digo, en eventual investigación. Claro. Hace unos días atrás, ¿no es cierto?, tenemos el tema, ¿no es cierto?, de Carabineros, a donde se está planteando una situación que podría llegar a ser, digamos, un fraude al fisco. Un delito de fraude al fisco. Pero finalmente, ¿qué es lo que se investiga en los Carabineros? ¿Qué hicieron ellos que podría ser el delito de fraude al fisco? Explicar un poco para lo que pasa es que lo o quizás podríamos poner, en términos generales, digamos... Por ejemplo, el caso del fraude al FUT también fue fraude al fisco, ¿no? El caso Sí, en términos generales lo que ocurre es que hay un menoscabo patrimonial, hay una suerte de defraudación, no así, y lo quiero dejar en claro, no una suerte de estafa, porque la estafa tiene otro contexto, ahí hay un engaño, aquí, ¿cierto?, hay una... Para que lo entiendan, ¿cierto?, la gente en general, una suerte de sustracción de dinero, aprovechándose de las circunstancias del cargo que se ejerce, digamos. Claro. Esa es la idea central. O sea, y tiene que ser siempre un empleado público. Exactamente. Los privados, al final, por ejemplo, cuando un privado roba dinero, porque un empleado público puede hacer negocios con una persona privada, esa persona que es el privado no va a hacer un fraude al fisco. El que solamente hace fraude al fisco es la persona que trabaja en un cargo público. Exactamente, el funcionario público en general. Y tiene que ver todo en lo que es el robo de dinero, la sustracción de dinero estatal. Me aprovecho de una circunstancia y, ¿no es cierto?, me apropio, comillas, ¿no es cierto?, los dineros, menoscabo el patrimonio, obviamente, del fisco a través de, ¿no es cierto?, una institución cualquiera, sea del Estado, digamos. Ahora, Alejandro, preguntarte también cómo se determinan las sanciones. Esto va dependiendo de cuán sea el patrimonio que roban, cómo se establece. A ver, la propia norma establece, ¿no es cierto?, distinciones respecto a este punto, ¿no es cierto? Sanciones que van desde el presidio menor en su grado medio y llegando tranquilamente al presidio mayor en su grado medio. O sea, hay un rango, digamos, de acuerdo, como bien tú lo dices, al monto, ¿no es cierto?, defraudado en este caso, y el monto tope, que es de 400 UF, de ahí hacia arriba, digamos, la pena podría llegar a los 10 años tranquilamente. O sea, partiría más o menos desde cuánto tiempo en cárcel. Dependiendo del monto en un determinado hecho, digamos, desde los 541 días hacia arriba. Claro, tomando en cuenta también siempre que hay atenuantes, que también se toman con eso es bueno dejarlo claro, porque la verdad de las cosas es que nuestro código, y ha sido una cuestión súper discutida, digamos,
las penas que establecen abstracto, vale decir, son rangos de pena. Y como tú señalas, efectivamente la pena que se va a imponer tiene que ser una pena que nosotros llamamos en concreto, o sea, se hace un análisis de una serie de circunstancias y una de ellas, ¿no es cierto?, son las atenuantes y las agravantes que puedan existir, lo cual podría incluso bajar más la pena del mínimo establecido o incluso subir más allá de los 10 años. Perdóname, como para también explicarle a la gente que eso es lo que muchas veces da la sensación de que pareciera que la gente la soltaran y que nadie, muchas veces juegan ese tipo de cosas, las atenuantes juegan un... Hay muchas cosas que juegan y la gente muchas veces no lo entiende y es lógico. No solo, y bueno dejarlo en claro además, no solo son las circunstancias modificatorias de responsabilidad que se llaman, ¿no es cierto?, que aumentan o disminuyen la pena o derechamente te eximen de responsabilidad, sino que también los grados de autoría, porque no todos son autores en un delito, pueden haber cómplices, pueden haber encubridores, ¿no es cierto? Claro. El grado, ¿no es cierto?, vale decir si realmente el delito se concretó o no se concretó. Toda esa serie de elementos, ¿no es cierto?, son utilizados para determinar las penas y en definitiva, ¿no es cierto?, se llega por parte del juez, ¿no es cierto?, obviamente los fiscales lo solicitan y el juez determinará y se aplicará la pena que corresponde. Perfecto. Yo quería, si bien en Chile existen diferentes situaciones, ¿cierto?, en donde ha existido este delito fraude al fisco, ¿cómo ha sido la historia un poco legal quizás de esto? ¿Han ido cambiando las sanciones o siempre ha sido desde que existe el Código Penal? Las grandes críticas que se le han hecho al Código Penal hoy día, y yo lo he manifestado un sinnúmero de veces, el Código Penal, para que se hagan una idea, viene tratando de reformarse del año 1929 claro, a la fecha, y grandes reformas no han existido. Generalmente lo que se hace es modificar ciertas normas claro, y en definitiva eso trae como consecuencia que a mi juicio al menos se dañan otras. En este caso no ha habido grandes modificaciones a la fecha, es la figura que tenemos, en el 239 del Código Penal no ha variado. Y yo a mi juicio debiese variarse, creo que es un delito grave. En ciertos casos concretos, vuelvo a repetir, por ejemplo, eventualmente si así fuera, por ejemplo, un caso de carabinero, o el caso, ¿no es cierto?, que se tocó hace tiempo atrás, el caso, ¿no es cierto?, de Jaime Orpi en su calidad de senador, digamos, diputado, el caso Corpesca, o sea, hay varios casos que deben claro, tocarse con mucha atención. Efectivamente, a mi juicio sigue siendo un delito grave. Lo mismo que el tema de las estafas y las defraudaciones en general. ¿Por qué lo digo? Porque la gente a veces piensa que esto es una estafa y no es una estafa porque no tiene los mismos requisitos. Entonces hay que hacer la distinción, esto es fraude al fisco, aquí no se está defraudando una persona natural, no hay un engaño respecto a una persona natural, sino que estoy aprovechándome, correctamente decir, delitos de aprovechamiento de un cargo para efectos de sustraer, ¿no es cierto?, o quedarme con dinero del patrimonio de un ente fiscal. Claro, o sea, por un lado es distinto en una estafa y un engaño, acá en cambio hay un aprovechamiento claro, en ese sentido. Me aprovecho del cargo y, ¿no es cierto?, y me apropio de dinero o parte del patrimonio de una entidad fiscal. Es súper interesante, Alejandro, el punto que tú tocas porque nosotros nos toca mucho trabajar con abogados y si bien uno conversa mucho con ellos y se reitera un poco esta situación de que tiene una sensación de que el Código Penal necesita ser reformado rápidamente porque sienten que yo más o menos lo que he escuchado, como que hace falta una reformulación general, no ir como tapando hoyos según va cambiando. Mira, lo que yo creo es, y siempre lo planteo en mis clases, las notas que he escrito por ahí, ¿no es cierto?, en más de alguna oportunidad, y yo creo que el Código Penal, y como cualquier cuerpo normativo en este país, no se puede reformar sobre la base, y lo digo con todas sus letras, de la reacción respecto de un hecho. Esto tiene que ser un estudio constante en el tiempo y tenemos que actualizarlo. El código nuestro hoy día es deficiente respecto a los delitos que existen, respecto de las penas a aplicar, con lo cual no quiero decir que las penas que se apliquen sea lo que determine una condena, creo que hay otras cosas también, pero hay cuestiones que deben, ¿no es cierto?, derechamente revisarse. Alejandro, ya sobre todo en este tipo de delitos económicos, sí, claro, que son muy bajos. Las sanciones, a mi juicio, son bastante bajas respecto del fisco. Eso es un buen ejemplo como para lo que tú estás expresando. Absolutamente, yo creo que en general, en todo lo que sea delitos económicos, ¿no es cierto?, delitos funcionarios, las penas deben ser muchísimo más altas. Y ya para ir terminando, el fraude al fisco es un delito grave, ¿verdad? ¿Es muy difícil de investigar este delito? Mira, hoy día en las condiciones, lo planteamos fuera de cámara, las condiciones se dan, no así en otros delitos. Yo creo que todo se sustenta sobre la base de los medios probatorios que las partes, ¿no es cierto?, en este caso
obviamente querellante, el propio Ministerio Público. Recordar que en el caso del fraude del fisco actúa el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, aportan las pruebas suficientes, y yo creo que ya se da esa posibilidad, tanto testimoniales como pruebas documentales. Yo creo que si las pruebas están, es fácil probar. Ahora, el punto es, ¿por qué lo digo? Porque resulta que cuando se comete un hecho cualquiera, y probablemente un fraude al fisco, ¿no es cierto?, como estamos en esto, recordar que lo que ocurre es un hecho determinado, ¿no es cierto?, una verdad histórica. Lo que se prueba aquí en tribunales o posteriormente, ¿no es cierto?, cuando uno recurre, ¿no es cierto?, a la Corte o la Corte Suprema en su caso, ¿no es cierto?, es la verdad judicial. Y eso es lo que nosotros tenemos que probar como abogados, más allá de lo que haya realmente ocurrido. Por eso que los medios probatorios en cualquier delito, y en este en particular, es fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros en este En Palabras Simples, Fran. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y nos despedimos, ¿cierto? Y los dejamos invitados a ustedes a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Ahí podrán encontrar nuestras noticias, ¿cierto? Otros En Palabras Simples, para que puedan saber más acerca de temas judiciales. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao, Seba.